Tenemos el arma imprimada en blanco y negro. Ahora cogemos un tono verde, el que tenemos ahí, puede ser el mismo de la chaqueta, da igual, porque luego lo vamos a ir cambiando, metiéndole microtonalidades de otras cosas. Y ahora vamos a empezar el proceso de desgaste creando formas mucho más generales y luego yendo a algo más específico. Para ello cogemos un pincel muy viejo, esto es tinta negra muy diluida, como veis ahí, para en principio ver, tantear un poco la pieza, cómo la quería enfocar, qué tipo de arañazos, qué tipo de formas quería hacer, y ya poco a poco pues voy poniéndole más tonalidades. Por ejemplo, un rojo, voy probando, que este rojo me gusta, es más, es un poco morado. Aquí ya tenemos como la temática de los vídeos, que es mezclando el verde con ese morado, y vamos, ¿veis? Vamos creando esta especie de entramado en la figura, cada vez añadiéndole más y más manchas de distintos colores. Empiezo a perfilar con un pincel muchísimo más afilado para ir haciéndome una idea de lo que quería, ¿vale? Todavía no tenía muy claro que quería hacerle esa técnica de arañazo, entonces en todo el perfilado empiezo una tarea bastante tediosa, pero a la vez si te la enfocas bien y te pones un podcast y te pones música, te hace más entretenida, que es el perfilado para ir viendo cómo funciona cada placa. Y poco a poco me voy metiendo en la cabeza que sí, que está bien, no es una mala aproximación, pero está demasiado limpio. Sería más interesante hacerle otra cosa. ¿Pero el qué? Chipping. Esa técnica de chipping que es como, bueno, un desgaste típico que ofrecen algunos metales, y lo haría con un pincel viejo, ¿veis? Vamos punteando, creando esa forma que es mucho más descontrolada que lo que hicimos en el cuero, ¿os acordáis? En el bikini. Esto ya es, ¿veis? Muy aleatorio, abriendo muchísimo el pincel y provocando esa especie de forma irregular de desgaste en la zona. Analizamos. ¿Qué le puede faltar? Tonalidades, microtonalidades. Vamos a empezar con la más obvia, con la que ya más tenemos estudiada, que es la inclusión del morado. Vamos a servirnos de este chipping medio grisáceo que le hemos metido para ir tiñendo con un tono morado. Veis, bastante irregular, no me importa si pisa un poco el tono verde, no solo el gris, porque así le da también algo más de interés. Y poco a poco, de manera bastante bestia, vamos poniéndole ese leve toque morado, sobre todo en las zonas bajas. ¿Por qué? No tiene una explicación, bueno, en realidad sí tiene una explicación, podría tener una explicación racional, y es que las partes más bajas de la figura, del rifle, a lo mejor debajo tienen un elemento que es mucho más cálido que arriba, y por eso tiene ese reflejo medio morado. También puede ser de una luz lejana, que es medio rojiza, medio morada. Hablando de rojo, aquí le estoy metiendo ese leve aguado también en rojo, y estoy dejando la parte alta de las luces, del rebote de luz del rifle, en un verde, ¿vale? El morado solo lo estoy dejando para la parte baja. Compruebo con la figura y me va gustando bastante el resultado, porque el verde del rifle es muchísimo más desaturado debido al gris que le hemos utilizado para hacer el chipping. Para potenciar aún más ese efecto de contraste por temperatura, vamos a darle aguadas de un verde un poco más limón en la parte alta del rifle, contrastando con el morado de las partes bajas. De nuevo, lo interesante de hacer este desgaste, este chipping en el gris, es que es fácilmente teñible con el color que queramos. Y ahora sí, viene lo que para mí tiene toda la gracia en esta técnica, que es llegar al punto de que, vale, tengo todas las manchas generales, tengo todo este chipping, este desgaste, ahora quiero hacer un desgaste mucho más controlado y más interesante. Bueno, interesante, es distinto. Y es con rasguños, con cortes. Si te fijas, he cogido un verde grisáceo bastante alto de valor, y empiezo en las zonas de luz de las placas individuales del rifle, empiezo a hacerle una especie de corte en diagonal, paralelo, tal. Intento ser irregular, y me poso sobre todo en el medio de esas placas para que eso sea el brillo. Y poco a poco me voy dando cuenta que esta técnica me gusta bastante, porque le aporta esa textura que en ningún lado del resto de la figura tiene. Quizás en el metal un poco, pero poco más. Y le da un aspecto bastante interesante. La clave aquí está
eso precisamente, esto es tu brillo. El corte de esto no es solo un corte, tiene que representar el brillo de la placa individual que estés pintando. Por eso voy de placa a placa, como estáis viendo ahí, y por ejemplo me poso en la esquina inferior de esa placa, ¿vale? De ese cuadrado, y solo le meto corte ahí. Sin embargo, la esquina superior la dejo sin corte para que se vea el chipping, en este caso oscuro, para que se vea el contraste provocado por estos arañazos en luz que le estamos metiendo. Recordad que para hacer formas que sean visibles, que sean definidas, es mejor hacerlo con pintura espesa porque tienes mucho más control y el trazo es más fino. Entonces, este gris medio verde es casi del bote, sí que tiene una pizca de agua para que recorra. Solo cojo con la punta del pincel, fíjate que nada más que tengo mojada la punta del pincel, y es un pincel muy fino, nuevo, intentando que sea nuevo. Y poco a poco también me coloco en el perfil de las placas hasta llegar a algo así. Ahora no nos tenemos que quedar en simplemente dar arañazos con ese tono de verde. Vamos y creamos un tono mucho más azulado para las partes ya no bajas que estén mirando la figura, sino las partes bajas que estén mirando hacia el exterior, es decir, que estén mirando hacia el cielo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el rebote del cielo azul provocaría en este caso que el verde fuese más azulado, ¿veis? Y poco a poco seguimos con los arañazos, focalizándonos en las zonas más angulosas, y que precisamente ese ángulo te permita meterle ahí un brillo potente de luz. Cogemos un tono de sombra, que en este caso es un tono bastante oscuro, es negro con una pizca de verde, porque aquí sí que me quería olvidar de, bueno, meto un púrpura. No, esto es un elemento artificial y realmente no quería darle tanta importancia o tanto color a las sombras, quería que fuese algo más oscuro. Entonces cogemos el negro, ¿veis? Y hacemos no el mismo tipo de arañazo, sino un perfilado en sombra bastante más regular, y poco a poco vamos definiendo y haciéndole unas líneas que separan cada placa individual del rifle. Aquí también cogemos y creamos un tono de corte, ¿vale? Por así decirlo, que tiene una pizca de morado, es gris con un leve toque de morado. Y de nuevo aquí vamos jugando y decimos, vale, pues venga, algunas zonas sí que tendrán ese tono azulado del cielo, pero otras, ¿por qué no darle un ligero toque, algo más morado? Y esto, aquí ahora, contradice lo que dijimos de, bueno, es que esa parte hay que darle un toque azul, ¿vale? Y está bien que lo contradiga, porque aquí tú has decidido hacer otra cosa, y es darle más riqueza cromática, sustituyendo algunos de los puntos focales de brillo de ese azul con este toque morado que, a mi juicio, le pega muchísimo más y es mucho más interesante que si solo fuese azul. Comprobamos cómo va quedando y la verdad que le pega bastante. El verde este es totalmente distinto al de la chaqueta y la textura obviamente también. Y como último retoque, podemos volver a coger nuestro verde medio limón y hacer aún más diferenciación entre las partes bajas del rifle y las partes altas, pues aguando, tiñendo los cortes de arriba. Y con esto sí hemos terminado el rifle, le hemos dado una apariencia bastante interesante y la verdad que ha sido muy divertido de hacer. Se lo pegamos, pintamos el brazo rojo, que ya tenéis muchísimos vídeos de cómo pintar rojo, es bastante sencillo, y ya la doy por finalizada. La verdad que para mí ha sido muy especial porque es una figura que una ilustración que desde que la vi le pedí a Mati que por favor quería pintarla. Él la iba a sacar en escultura y me dio la oportunidad de meterle manos con los pinceles. Para mí ha sido una de las figuras con las que más he aprendido, sobre todo con la piel. He aprendido a no ser tan agresivo como era mi trabajo de pintura, y a ser mucho más suave, mucho más unificado, mucho más pasteloso, por así decirlo, pero con intención de trazo. Y eso creo que me ha hecho evolucionar bastante a la hora de querer o poder, ¿vale? Tener las herramientas para poder representar lo que tengo en la cabeza aquí, a esto. Ha sido lo más parecido a conseguir realmente representar al 100% lo que tenía en la cabeza a la realidad. Espero que hayáis aprendido,
Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contactarme y probad estas técnicas en casa porque os aseguro que lo vais a pasar muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por vuestro apoyo. De verdad, cada mes somos más y no podría hacer esto, no podría dedicarme a lo que me apasiona sin vosotros.